Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Iván Oreto, anfitrión. Hoy día vamos a hablar sobre lo siguiente. Sí, 2000 cabezas de carnero en el templo de Ramsés en Abidos. Sí, y justamente aquí hay unas cosas que te van a interesar, sí, que te van a interesar. ¿Qué sucede? Sucede que han descubierto aquí en este sitio llamado Abidos, que está al sur de Egipto, 2000 cabezas de carnero. Y justamente han encontrado otras cositas más, sí, otras cositas más. ¿Mm? Acá te voy a mostrar la panorámica de esos. Acá está, esto no he encontrado. Esta panorámica de esas 2000 cabezas de carnero durante las excavaciones en el templo de Ramsés II en Abidos. Sí, Ramsés II es uno de los faraones más famosos de Egipto. Justamente se le asociaba con el éxodo de Moisés, pero en verdad ese debe ser un faraón anterior, Amenofis creo que es. Ya hablamos de él, ¿no? De Amenofis. También fue Amenhotep, creo, o Amenofis. También se llamaba igual, Amenhotep o Amenofis. Ya, ese fue un faraón constructor, igual que Ramsés. Ramsés también fue un faraón constructor. Bueno, entonces, la construcción pues, significa que necesitas mano de obra servil. Ahí estaban justamente cayendo como anillo al dedo los hebreos, o como esclavo a la fosa. Bueno, Abidos fue uno de los principales centros religiosos del antiguo Egipto. Según la tradición, este era el lugar donde se encontraba la tumba de Osiris, dios de la resurrección, la regeneración del Nilo y de la fertilidad. El mito de Osiris ya lo hemos hablado, creo. Sí. Bueno, la mayoría debe saberlo, el mito de Osiris. ¿No? Osiris se quedó con el río, que era la parte fértil, y su hermano Set, que qué coincidencia, ¿no? También hay un Set en la Biblia, ¿no? Y su hermano Set se quedó con el desierto, que no era exactamente la mejor parte, ¿no? Algo así como lo de Zeus, ¿no? Zeus se queda con el Olimpo y su hermano Plutón se queda con el infierno, ¿no? O sea, no le tocó la mejor parte, pero le quedó algo, pues, ¿no? Pero al menos le tocó algo, ¿no? A que no le toque nada, ¿no? Con los altos estándares que habrán tenido los dioses en ese tiempo. Bueno, entonces Set mata a Osiris, lo parte en pedazos y la esposa de Osiris va por todos los rincones del país a encontrar pedazo por pedazo, lo junta y después como no encuentra el mismo viril de Osiris, se crea uno de barro, creo, no sé de qué lo hizo, ¿no? Y con eso tiene un hijo llamado Horus o Hor, ¿no? Hor, ya hemos hablado del dios Hor, ¿no? Del dios Horus o Hor, ¿no? Que es el dios halcón. Si has visto algo de eso en un videoclip de música, pues créeme que ellos tienen una religión muy antigua como esta, ¿no? Y justamente a eso venimos aquí, a hablar de ese punto, y lo vamos a hablar al final, así que quédate. No va a durar mucho. Bueno, Abidos está situado a unos 170 kilómetros al norte de la antigua Tebas y a 480 kilómetros al sur del actual El Cairo. Hasta este emplazamiento sagrado acudían miles de peregrinos procedentes de todo el país para honrar al Señor del más allá, o sea, Osiris, durante las festividades que se llevaban a cabo en su honor, a las fiestas de Osiris. Debió haber sido todo un evento, ¿eh? Para ese tiempo. Bueno, entonces tenemos a otro, acá está, este templo de acá, mira este templo de acá. Este es el templo de Seti, en la zona de Ábidos. Ojo, es un faraón llamado Seti. Esto está en Abidos. Este es el templo, mira. Se ve bonito, se ve bastante bonito, ¿eh? Y justamente queda uno que otro jeroglífico por ahí. Bueno, Seti primero es del año 1290 al 1279. O sea, más prácticamente finales de la Edad de Bronce. Es el segundo faraón de la dinastía 19. Ojo, esta es la dinastía 19, la dinastía de los Ramsidas, de Ramsés. La anterior dinastía es la 18, la dinastía de Akenatón. Ya hemos hablado de él, ¿no? Del dios Sol, del disco de Atón, del disco solar de Atón, de los intentos de llegar poco a poco hasta el monoteísmo. Ya, esa es la anterior dinastía. Y esta es la dinastía siguiente, la 19, la dinastía de Ramsés. Bueno, este faraón Seti, de esa dinastía, de la dinastía 19, es el segundo faraón de la dinastía 19, sabía bien lo que hacía cuando escogió este lugar para levantar su magnífico templo funerario. En realidad, tanto, tanto el templo como su ubicación escogidos por el soberano reflejan el deseo de reforzar su legitimidad. ¿Por qué? Porque el padre de Seti, el que hizo este templo, se llamaba Ramsés I.
él fue el fundador de la dinastía. Por lo tanto, debes saber que como él funda esa 19 dinastía, no tenía mucho que ver con la dinastía anterior, así que no tenía mucha legitimidad, porque por el mismo cambio de dinastía, no tenía legitimidad, tenía que crearse su propia legitimidad. O sea, Ramsés primero fue el primer, fue un general, no fue de sangre real, no fue de la corte, no, fue un general, ¿no? Que fue el sucesor del faraón Horemheb, ¿no? El faraón Horemheb, ¿no? ¿No? Y sucede que su madre, Sitra, tampoco era de sangre real, o sea, no era de sangre real por ningún lado. Eh, Seti primero creía que erigiendo su templo funerario en un lugar tan sagrado, asociaba su nombre con el de Osiris, uno de los dioses más importantes del panteón y cuyo culto era de los más antiguos de Egipto. Entonces, él también se podía agarrar de esa legitimidad y de esa antigüedad, ¿no? Porque necesitas una antigüedad para demostrar que tienes derecho a gobernar. Es el significado de la palabra noble. ¿Por qué son nobles? Porque siempre han gobernado, pero estos están gobernando recién. ¿Dónde está su nobleza para tener derecho a gobernar? Entonces, se asocian con el dios Osiris, ¿no? Que es un dios muy, muy antiguo. Bueno, acá vamos a ver, este de acá, aquí está Seti, ¿no? Acá está Seti, aquí, Seti, o Menmaatra Seti, o Seti primero, es el hijo de Ramsés y Sitra. Fue el segundo faraón de la dinastía 19. Gobernó 15 años. Ahí está la fecha en la cual él gobierna, 1290 al 79. Vamos a ver, aquí está. Eh, Fue militar, o sea, eran parte de una casta militar de una ciudad de Egipto, ¿no? Del delta del Nilo, de Avaris, zona sur. ¿Y por qué se llama Seti? Porque su nombre proviene de Set, el dios de la guerra, de las armas y del ejército, al que Seti sirvió como sacerdote antes de ser soldado. Ella era un sacerdote de este dios, el dios Set, que es el dios de las tormentas, ¿no? Este dios Set es el que desmenuza a Osiris. Hasta- Es el que lo parte en pedazos, lo hace picadillo a Osiris, ese dios. Y aún así tiene un nombre del dios enemigo, del dios del cual se va a agarrar. Su nombre es el nombre de este dios, de Set. Pero Set justamente es el que desmenuza a Osiris, es el hermano enemigo de Osiris. Y él quiere honrar a Osiris. Y el nombre no le ayudaba mucho, como verás. O sea, tenían casi todo en contra, ¿no? Bueno, no se sabe mucho de la juventud de Seti, pero sí sobre su reinado. Al convertirse su padre, que es Ramsés, en el visir de Horemheb, o sea, el Chati, ¿no? Era el Chati. El Chati es el visir, que es el primer ministro, ¿no? El segundo al mando, el que le sigue después al faraón, ese es el visir, que es el Chati aquí, en Egipto se llama el Chati. Eh, Su padre de Seti, que era Ramsés, se volvió el visir de Horemheb. Y cuando Jorge muere, ya toda la dinastía se acaba, porque Jorge justamente se casa con una de las sobrinas de Tutankamen, creo, o algo así, pues, con una de esas familias. Se casa con ellos y se casa con ella y como ella era muy anciano, pues no hubo descendencia ahí, y ahí se acabó todo, entonces entra el visir y el visir se transforma en rey, que era el segundo al mando. Ahí está. Y el visir era Ramsés, el padre de Seti, y se convierte en faraón, ¿no? Y al toque asocia a su hijo al trono, o sea, quiere aprovechar, ¿no? O sea, así, no quiere asegurarse. Bueno, ¿qué hace Seti? Se lanza en las campañas de Siria, Palestina y Fenicia. ¿Y qué pasaba en ese tiempo en Israel? Estaban los jueces de Israel, estaban los jueces Débora, Barak, estaban todos ellos ahí. Ya estaba la batalla de Kadesh, creo que por esta zona por este tiempo es la batalla de Kadesh, por ahí va. Entonces ya estaban ahí, los señores, los jueces estaban ahí. Y bueno, no habla mucho de ellos, habla de que hace campañas en Palestina, Siria y Fenicia. O sea, parece que en este tiempo los hebreos que ya unas generaciones atrás habían salido de Egipto por el éxodo en la dinastía anterior, porque en la dinastía 18 es cuando los hebreos se van en el éxodo, se van a la tierra prometida. Y en la dinastía 19, la siguiente, es cuando hacen las campañas, estos faraones guerreros, ¿no? Que era una casta guerrera que se convirtió en una casta real, porque la dinastía anterior se había extinguido. Entonces, eran guerreros y se fueron a Palestina a hacer sus campañas, sus guerras de conquista, en Palestina, Siria, Fenicia, o sea, la tierra de Canaán, ¿no? Y la tierra de Aram.
Entonces fueron ahí. Parece que en ese tiempo ya los cananeos, los hebreos vivían en las montañas, tal como lo dice la Biblia. Vivían en las montañas, así que eran los montañeses. ¿No? Y para poder comerciar, pues tenían que bajar al llano y otra vez subir a otra montaña. Y así tenían que hacerlo, pero era algo difícil porque en ese tiempo lo que mandaba era el caballo, ¿cómo se llama? El carro falcao de guerra, o sea, el carro de guerra llevado por caballos. Y eso solamente se podía movilizar en los llanos. Y ellos tenían el control de los llanos. Y mientras tuvieran el control de las partes bajas, de los valles, de las vegas, de los llanos, no le importaba lo que pasara en las montañas. Porque al final solamente eran montañeses haciendo problemas. ¿No? Que tampoco no era tan grave, ¿no? No amenazaba el poder del faraón, estas tribus de Israel, no amenazaban el poder del faraón. ¿No? Y el faraón tenía el control, pues, entregando a Geti, a Hor, ¿y cómo se llamaba esa ciudad que está? Hay una ciudad principal, que era la principal ciudad de todos los cananeos. Ya me olvidé el nombre, ya me olvidé el nombre. Ya, pero había una ciudad principal que está al norte del lago, del lago pequeño, del lago mediano, ¿no? Ya hemos hablado que había un lago grande, el Mar Muerto, el lago mediano, que era el Mar de Galilea, y el lago chiquito, ¿no? Que era otro lago, que ahora es un pantano, ¿no? Una ciénaga, ¿no? Y allí han encontrado restos del Paleolítico. Ya, en el lago mediano, ya, ahí, en ese lago, había una ciudad, Hator. mm, Hator. Ya, esa era la principal ciudad de todos los cananeos, la más grande, que era la que tenía el favor del faraón. Y el faraón parece que le entregó varios de estos carritos, y justamente aparece que esta gente de Hathor, esta gente de esta ciudad cananea muy poderosa, hacía patrullajes por todos los llanos y evitaba que les hacía la vida difícil a los hebreos, porque hacía patrullaje por los llanos y los hebreos no podían bajar. Hasta que al final llegó, en la Biblia aparece la historia de la profetisa Débora, que profetizaba y juzgaba bajo la sombra de una palmera, y su guerrero Baraj, ¿no? Que derrotaron a las tropas de Císara, ¿no? Que era el ejército de carros de hierro, ¿no? Ejército de carros de hierro. ¿No? Ahí aparece por primera vez el hierro mencionado en la Biblia. Entonces, era esto, ¿no? Creo que también hablé de esto también. Sí, también he hablado de esto. Bueno, entonces, este faraón va hasta Palestina, ¿no? Y acá dice que estas zonas de Palestina, Siria y Fenicia habían logrado su independencia durante el reinado de Ajenatón. Es decir, la dinastía anterior, el faraón Ajenatón, el mismo que empezó el culto a Atón, ¿no? El culto al disco solar para desplazar a los demás cultos. Y él tomarse ese culto para sí, un único culto para sí, que sea un culto exclusivo o al menos el más preponderante. Entonces, se habían independizado estas ciudades de Canaán o habían sido conquistadas por los hititas, ¿no? Y ya hemos hablado de esto, ¿no? Y ahí viene pues la batalla de Kadesh. Justamente ahí aparece la batalla de Kadesh, después aparecen los hurritas, ¿no? Los Mitani, ¿no? Los Mitani también aparecen en la Biblia, pero aparecen como los reyes de Siria, como Cusa Rasataín, ¿no? Cusa Rasataín, ¿no? Que justamente hay reyes en Mitani que no se llaman Cusa Rasataín, sino se llaman este, Satar, ¿no? Satar Mutabi, algo así, ¿no? Que tiene muy parecido tremendo con lo que dice la Biblia, ¿no? Con Kusara Satai, ¿no? Satur Mutabi o algo así, ¿no? Satai, ¿no? Pues, bueno, entonces esto pasó con Seti, ¿no? Aquí, entonces, bueno, entonces aquí tenemos a Seti. Seti, ya era padre de familia cuando sube al trono, y su esposa de toda la vida se llama Tuya, así Tuya. Eh, bueno, no fue ascendida a rango de gran esposa real hasta la muerte de este. Ese es un gran problema, porque si no hay gran esposa real, no hay descendencia. Justamente el hijo, el heredero del trono, es el que es hijo de la gran esposa real. Y aparte, el faraón tiene todo su harén, pero de ese harén no va a salir, pues, el, ¿no? El faraón siguiente, sino va a salir solamente de la gran esposa real. Y bueno, esto ocasionó muchos problemas también. Y eso también lo veré en otra ocasión, hay mucho que hablar de eso, ¿no? Bueno,
Acá está. Ya, bueno, bueno. Entonces, se ha sugerido que Seti fue marido de Tanet Yemi, que quizás era la hija de Horemheb, que es el último faraón es el último faraón por afinidad, ¿no? Porque no era de sangre de la dinastía 18, sino que se había casado con una mujer de la dinastía 18. Por eso, igual ahí termina su dinastía, ¿no? Y así se une con la dinastía 18, ¿no? Casándose con la hija de Horemheb, ¿no? Que tampoco creo que había tenido sangre de Tutankamen, ¿no? Pero igual era parte de ese engranaje, ¿no? De ese engranaje. Bueno, pues, se habrá casado con ella y por eso siguen a su esposa real, su esposa de toda la vida, recién la sube a rango de gran esposa real, pues al final, ¿no? Al final. Entonces, acá está. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tienen que transar con los sacerdotes de Amón, que eran los más poderosos, porque Akenatón había sido pues vuelto a ser demasiado, había caído, pues el proyecto de Akenatón y su proyecto monoteísta había caído en desgracia, así que los de Amón tomaron otra vez el puesto, la hegemonía, y había que hablar con ellos sí o sí. Entonces, un éxito fue impedir que los hijos heredasen el cargo, ¿no? O sea, acá dice, ¿no? Un éxito en esta batalla que tuvo contra los sacerdotes de Amón fue el impedir que los hijos heredasen el cargo. Aquí está. Los hijos de los sacerdotes de Amón, ¿no? O sea, un éxito a través de su diplomacia hizo que el cargo de sacerdote de Amón, de sacerdotes de Amón, no sea electivo, no sea hereditario. Y ya hemos visto, pues aquí, eh, las tumbas de estos acólitos de Amón, ¿no? La cantora, la arpista de Amón, ¿no? El incensario de Amón, ¿no? El que prende las velas de Amón, ¿no? O sea, todo es una una tremenda burocracia eclesiástica, ¿no? Para cada cosa específica para tener contento al dios este. Bueno, entonces, eh, él da mucha preponderancia al dios Set, hizo restaurar el templo de Set en Avaris y comenzó a perseguir la obra de Akenatón, ¿no? Y demolió pues la capital Ajetatón, ¿no? La capital la comenzó a demoler, la capital que creó Ajenatón para el culto al dios del disco solar, la demolió. O sea, eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, yo demuelo, me encargo de desaparecer todo lo que es el culto de Atón, ¿no? Que quería desplazar a todos los demás cultos, y a cambio, eh, el puesto de sacerdote deja de ser hereditario, ¿no? Una con otra. Bueno, eso fue lo que pasó con Seti, ¿no? Ahora la cosa es cómo se consolida en el poder, ¿no? Ya hizo ya una transacción, una transacción. Ahora tiene que buscar una base real. ¿Qué hace? Explota las minas de oro de Nubia. Va hacia el sur y hace conquistas, conquista las minas de oro de los nubios y comienza a hacerse de billete. ¿Para qué? Para un gran proyecto de obras públicas. Acá está. Bueno, no encontró agua, pero su hijo Ramsés sí encontró agua. Así, encontró agua. Sin agua no había oro, ¿eh? O sea, en esa zona tan al norte de Nubia, creo que hemos hablado también de eso, ¿no? De los tres capítulos de Nubio, los tres capítulos históricos de Nubia, ¿no? Que cada vez Nubia tenía que retrotraerse más al sur porque había más sequía, y esa sequía creaba una barrera natural con los egipcios, y cada vez iba más al sur, movía su capital más al sur, porque la sequía aumentaba. Y aumentaba. Entonces, bueno, entonces cuando ellos conquistan, los egipcios conquistan esa parte de Nubia, que debe ser la parte norte de Nubia, la sequía seguía, ¿no? Y siguió, y siguió, y siguió, y siguió la sequía. Por eso los nubios tenían que bajar cada vez más al sur y trasladar la capital más al sur. Entonces, felizmente su sucesor, Ramsés segundo, pudo encontrar agua en las minas de oro para poderlas explotar. O si no, simplemente no había oro, porque la distancia era enorme para trasladar el oro hasta Egipto, hasta el centro, hasta el corazón de Egipto. La distancia era enorme. Así que si no había agua, llegabas ahí y te deshidratabas. Llegabas a las minas de Nubia y te deshidratabas. Entonces, esta familia era una familia guerrera.
eran guerreros, eran de origen militar. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a crear obras de construcción, ¿no? Construcciones. Bueno, acá tenemos a Horemheb, ¿no? El último faraón de la dinastía 18. Acá está. 1323 a 1295. Era descendiente de una familia aristocrática, pero no estaba aparentado con Tutankamen ni Akenatón ni con nadie. Ellos estaban aparentados. Acá está. Por Akenatón, ¿no? No estaba emparentado con Akenatón. Así que tuvo que casarse con una de sus hijas, ¿no? Durante el reinado de Tutankamen, Horemheb era un general que salta a primera escena junto con un visir llamado Jai. Acaparan todo el poder y tienen el control sobre el joven niño rey, ¿no? Entonces, acá lo tenemos, ¿no? Acá está. Intentó recuperar la influencia internacional del país al emprender la conquista de Canaán Sur, la zona sur de Canaán, y planificar la invasión de Siria. Acá está. Fue devoto de Horus, el dios Horus, Hor. Estableció la alianza de la oligarquía y el ejército con los sacerdotes de Amón para que le puedan ayudar en su ascenso al trono. Les devolvió muchos privilegios, ¿no? Y justamente empeñó su palabra para destruir a Getatón, la capital del disco solar de Atón. Y ya hemos visto que los faraones posteriores, la siguiente dinastía, fueron los que hicieron esto para quedar bien con los faraones, con los sacerdotes de Amón y también tener cierta ayuda, cierto poder. O sea, tenían que negociar. Y acá puedes ver la figura de la estatua de Horemheb y al costado la estatua de Horus, o Hor, es decir, el dios halcón. Acá está, el dios halcón. Bueno, pues acá tenemos a Ramsés. Vamos a ver, ¿qué pasa con estas cabezas de carnero? Pues esta localización es tan sagrada para los antiguos egipcios que cuando excavaron el templo de Ramsés II, el hijo de Setis, allí en Ábidos, realizaron el hallazgo de estas 2000 cabezas de carnero con sus astas, que datan del periodo tolemaico, o sea, son de la época de los Ptolomeos, de los faraones griegos, helenísticos de Egipto. Estas cabezas de carnero, imagínate tanta historia. Esto es el año 1200, 1200 y tanto, y el año 300 y tanto, antes de Cristo, o sea, casi 1000 años después, seguía la fama de este faraón llamado Ramsés y de esta zona llamada Ábidos. O sea, casi 1000 años y seguían ahí, ¿no? Seguían ahí. ¿No? Entonces, vamos a verlo acá. mm, Vamos a verlo acá, ¿no? Estas cabezas de carnero son del año 332 por ahí antes de Cristo. ¿No? También tenemos un enorme edificio erigido durante el Imperio Antiguo, durante la dinastía Sexta. Ya hemos hablado de esa dinastía antigua. Creo que es la dinastía de las pirámides solares, ¿no? La dinastía Sexta es del año 2300 al 2100 antes de Cristo. O sea, vivió como, la dinastía Sexta estuvo como 200 años. Esa es la dinastía Sexta, ¿no? Acá está. Bueno, en una de las salas recién descubiertas en la zona norte del templo de Ramsés han aparecido más restos de animales modificados, incluidos ovejas, cabras salvajes, vacas, ciervos y mangostas, ¿no? Vamos a verlo acá. Y acá podemos ver esto, a este faraón, Ramsés, funda la dinastía 19 del Imperio Nuevo, ¿no? Más o menos el año 1300 por ahí. Se llamaba, se llamaba Parameso y era de la casta militar de Avaris, en el delta del Nilo, en la parte norte. Entonces, acá podemos ver que él era el chati, es decir, el visir, el segundo al mando. Era lo que fue José, el hebreo en su tiempo, que fue un visir. Él también, Ramsés también fue un visir. Y Ramsés se convirtió en rey. Claro, José no se convirtió en rey, pero sí Ramsés. ¿Por qué? Porque la dinastía siguió en el caso de uno y la dinastía se acabó en el caso de Ramsés. La dinastía a la cual él servía se extingue. Entonces, él como el segundo al mando ya tiene todo servido para tomar el poder, ¿no? Bueno, aquí lo tienes. Entonces, eh, él ya era algo anciano cuando toma el poder. Su esposa real, Citra,
también era anciana cuando toma el poder y fue la primera soberana, la primera reina en ser inhumada en el Valle de las Reinas. ¿Dónde está? Y acá tienes a Citra, ¿no? Ahí está Citra. Citra significa hija de Ra, Ra, o sea, hija de Ra, ¿no? Pero no dice hija de rey. O sea, ella se llama hija de Ra, pero no es hija de rey. Ahí está, hija. No, ella nunca se llamó hija de rey porque no era de sangre real. Solo se llamó hija de Ra. Ahí está. Y Ramsés era el generado por Ra. ¿No? Ahí está, generado por Ra, ¿no? O sea, mira, ambos tienen la palabra Ra, ¿no? ¿No? Moses, ¿no? Ra Moses, o Moisés, ¿no? Moisés, de ahí viene Moisés, de Moses, ¿no? Mses, Mses, ¿no? Moses, Ramoses, Ramsés. Ellos eran consonánticos, así que así suena, más o menos, sonaría así, Ramsés, ¿no? Pero en verdad son consonánticos, RMSS era su nombre, pero para que lo podamos entender le ponen vocales. Y entonces era Ramoses, Moses, Moses, ¿no? O sea, generado por Ra, el engendrado por Ra, ¿no? Una cosa es que haya sido engendrado y otra cosa es que haya sido creado. Son dos cosas distintas. En el credo católico vas a encontrar el credo de Nicea y vas a encontrar que es Jesús el engendrado, no es el creado. No es el nacido, ¿no? Es el engendrado de Dios Padre, ¿no? Igual acá aparece eso, el engendrado, o sea que es de la misma naturaleza de Ra, es su emanación, su eón, su emanación, es la misma naturaleza, ¿no? Él y Ra son uno, no es que él haya nacido de ahí, ¿no? Porque sucede que, si te das cuenta, la teoría de las ideas de Platón, ¿no? Las emanaciones ideales cada vez secretan cosas más imperfectas, ¿no? Ya, esta es la idea que había antes. Justamente está en la teoría de las ideas de Platón, ¿no? Cada vez secretan cosas más imperfectas hasta llegar al plano real. Pues aquí él no era algo imperfecto, sino que era la misma naturaleza de Ra. Igual Jesús Cristo, ¿no? Es la misma naturaleza del Padre. No es que el Padre lo haya creado, ¿no? Sino que, o lo haya generado. No, él ha sido engendrado, o sea, tiene la misma naturaleza, ¿no? Porque si lo ha creado y lo ha generado, entonces sería como nosotros, como Adán, como Eva, que no son tan perfectos como el Padre, son menos que el Padre de Dios, que los crea. En cambio, con Cristo es otra cosa. Cristo no fue creado ni engendrado tipo nosotros los humanos, sino que fue engendrado. Es parte de la misma naturaleza. Por eso acá aparece Mosés, engendrado de Ra, Sirra, la hija de Ra. ¿Ves? Esa es la mentalidad que tenían en ese tiempo, aunque creo que me estoy extendiendo bastante, pero bueno, aquí tenemos un detalle de estas cabezas de carnero. ¿M? Acá está, de estas cabezas de carnero momificadas, encontradas en la zona de Ávidos. Aquí lo puedes ver con todo y su venda, ¿no? Esa es la cabeza de carnero. ¿M? Aquí está Ramsés, ¿no? Este es Ramsés segundo, ¿no? Ramoses, ¿no? Son dos palabras, Ra y Moses. El engendrado de Ra, es lo que se estaba explicando, ¿no? El engendrado de Ra, ¿no? Moisés es el engendrado simplemente, ¿no? Nadie sabe de quién, pero Moisés significa engendrado nada más. ¿De quién? No sé. O sea, prácticamente significa el engendrado de padre desconocido, ¿no? O de alguna entidad desconocida, ¿no? O de un hombre que engendra a otro hombre como Moisés, ¿no? Eso significa Moisés. En su tiempo, eso significaba Moisés. Ese era el significado de Moisés. Y era parte también de su personalidad al entrar a tallar en el Éxodo y en toda esa saga que él tuvo que vivir. Bueno, entonces Ramsés segundo fue el tercer faraón. Acá está. Bueno, es el faraón más grande del Imperio Nuevo, tanto que fue llamado el Gran Ancestro. Y justamente por eso los Ptolomeos, 1000 años después, le estaban ofreciendo toda una hecatombe de 2000 cabezas de carnero, porque era su gran ancestro, ¿no? En las fuentes griegas le dicen Osimandias. Entonces, este era Ramsés, el gran ancestro de todos, ¿no? O sea, todos quieren ser parte de Ramsés, quieren ser los descendientes de Ramsés, ¿no? O sea, todos los faraones quieren ser parte de esa línea.
de esa línea real que se remonta a Ramsés, toda una línea real, ¿no? Igual como los emperadores de Roma, los últimos emperadores de la época de la decadencia habrán querido pues ser parte de la sangre de Rómulo Augustulo, ¿no? Porque también estaban en el puesto que él estuvo. Pues habrán pensado eso, ¿no? Que también son parte de esa sangre. De repente sí, ¿no? Pero no en un sentido tan lineal, sino en un sentido étnico. Bueno, o sea, acá puedes leer algo sobre él, ¿no? Sobre él, ¿no? Entonces, él habla acá se habla de esto, de sus guerras, ¿no? Acá dice, acompañó a su padre en las campañas de Canaán, también peleó contra los hititas que habían ocupado territorios en Siria, ¿no? Que debido a la debilidad de Akenatón, ya hemos visto que Akenatón crea el culto al disco solar, se concentró tanto en eso que descuidó las fronteras del norte de Canaán. Bueno, entonces estos faraones guerreros que surgen después de estos faraones sacerdotes, ¿no? O faraones que quisieron dárselas de sacerdotes, que son los faraones de la dinastía 18, ¿no? Que tuvieron esa intención de también copar el poder religioso sacerdotal, ya no simplemente como algo algo ceremonial, sino como algo efectivo, ¿no? Ya hemos visto cómo era el sistema de templos antes, ¿no? Tenías que tributar a tu templo más cercano. Entonces te creaban un templo y te creaban con una especie de ingeniería social un dios por ahí. Ya hemos hablado también de eso, ¿no? Entonces ellos querían tomar el control de eso, querían ser sacerdotes reyes o reyes sacerdotes y no pudieron conseguir ese objetivo. Al final cayeron y fueron reemplazados por los reyes militares, los reyes guerreros, que son los Ramses, los Ramsidas. Bueno, acá vemos los restos de una edificación de la dinastía 6 del año 2300 a 2100 antes de Cristo, también descubierto en Ávidos. Esto es la dinastía 6, 1000 años antes de Ramsés. Ahí está. Y 2000 años antes que los Ptolomeos que colocaron esa hecatombe de 2000 cabezas de carnero. Bueno, ¿por qué se dispusieron en este lugar un número tan importante de carneros modificados? O sea, ¿por qué llegan a tanto aquí? Bueno, y aquí pudo deberse a que estos animales se colocaron aquí con ofrendas algo sin precedentes en Abydos durante la edad tolemaica. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué lo colocaron así? Durante la era tolemaica, la era de los griegos, de los helenos. Bueno, sucede que este hallazgo indicaría que el culto al faraón Ramsés II se mantuvo presente en Ávidos, incluso 1000 años después de su muerte. ¿M? Quizás por eso confundieron a ese faraón con el faraón del Éxodo, porque era un faraón bastante conocido, bastante famoso, aún 1000 años después. Entonces quizás querían congraciarse con este faraón, que era el gran ancestro, así llamado, ¿no? El gran ancestro. Bueno, entonces, eso es lo que hicieron. Bueno, hubo también otro descubrimiento aparte de esas 2000 cabezas de carnero. Las cabezas de carnero son usadas en Hollywood también como parte de toda su iconografía. Ya hemos visto Hellboy, Loki, usan cascos o usan ornamentos con cabezas de carnero, ¿no? Son como un cuerno enroscado. Esa es la cabeza del carnero, ¿no? Bueno, entonces, así que no es exactamente un culto muerto, ¿no? Parece que algunas élites la usan. Vamos a ver. Otro descubrimiento importante en esta zona ha sido una enorme construcción de la dinastía 6 que se caracteriza por un enorme diseño arquitectónico diferente y único. Aquí está. Presenta gruesos muros de 5 metros de ancho. Este edificio contribuirá poderosamente a a la reconsideración de actividades y la arquitectura del Imperio Antiguo en Návidos, mucho antes de la reconstrucción del templo de Ramsés II. Y estos son algunos de los elementos descubiertos durante la actual temporada de excavaciones en Ávidos. Esto es más o menos del 2023, de inicios del año 2023. Han encontrado esto. Ahí está. Puedes ver todos estos objetos que se han encontrado. Esto cambia lo que se ha establecido sobre el diseño del templo de Ramsés y todo lo que se describió, dibujó y circuló entre científicos e investigadores desde su descubrimiento hace más de 150 años.
Y esto es lo que han encontrado. Ahí puedes ver varios elementos y sucede que hay unas cositas que nos llaman la atención. Justamente el pentagrama satánico. Eso es lo que han encontrado en este templo de Ramsés II. Muy, muy, muy antiguo. Aquí está, este templo Ramsés. Aquí está. También han encontrado estas cositas de acá, ¿no? Es arte egipcio. Hay jeroglíficos aquí. Y ya, ojalá que lo traduzcan. ¿M? Acá podemos ver el Ang. Ahí voy a señalar con el cursor aquí. Este es el Ang, el símbolo de la vida. Aquí, como una especie de espejito. ¿M? Ahí está. Como una especie de T, con un espejito arriba. Ya, ese es el Ang, el símbolo de la vida. Acá está, bueno. Y esto es lo que han encontrado, ¿no? Estas tres figurillas las voy a amplificar acá. Y puedes ver aquí el pentagrama satánico encontrado en Egipto. Sí, en Egipto. Ese es el pentagrama. En el templo de Ramsés II en Abidos. ¿Mm? Aquí está. Ahí está. Calzados de cuero, ¿no? Ahí lo has visto, ¿no? Hay calzados de cuero, estatuas, restos de árboles. ¿Mm? Ahí está. Todo eso lo han encontrado en ese templo. Ahora falta que lo fechen, pero de hecho que es bastante antiguo, ¿no? Bastante antiguo. Y justamente puedes ver a ese ser tipo minotauro. Ahí está, el minotauro, lo ves ahí con sus cachos de toro. Ya hemos visto que el tema de los cachos de toro es parte también del culto antiguo en sitios como Inglaterra, la Inglaterra prehistórica, ahí también, ¿no? Y ahí al costado hay una especie de diablillo con dos cuernos, ¿no? Ahí está, con dos cuernos y el disco solar de Ra en medio de esos dos cuernos, ¿ves? Y en el medio de esas figurillas hay una especie de talismán que es el pentagrama satánico. Eso lo han encontrado en el antiguo Egipto. Ellos adoraban estas cosas y adoraban también al carnero y al chivo. Justamente ese pentagrama tiene un parecido con el chivo. ¿M? Están los dos cuernos, la barba, las barbas en los costados y la barbilla de abajo, ¿no? Del mentón, ¿no? La barba, la barbilla de abajo, ese es el pentagrama, como lo puedes ver. Eso es lo que han encontrado. Es un culto muy antiguo, ¿no? De las élites, que de seguro, como habrás visto, siguen en ese culto en la actualidad. Las élites siguen con ese culto, no han cambiado, son las mismas élites de poder que suceden generación tras generación y siguen adorando lo mismo. Y lo hacen a través de sus cadenas discográficas, de sus eh, ah, em, películas, series, etcétera, 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 que ellos controlan. Lo hacen a través de eso. Bueno, acá podemos ver algo de Egipto, ¿no? Acá te dejo con estos mapas de Egipto. Te van a gustar? Aquí están. Estos mapas son algo detallados. Van a salir aquí en la página de Real Política. Cada día sale un mapa. ¿Ya? Cada día sale un mapa, puedes esperar, entras a la página, te suscribes y te descargas el mapa, ¿no? Lo puedes imprimir, lo puedes leer, ¿no? Te puedes entretener viendo algo de historia, ¿no? Algo de cultura. ¿Ves? Acá está, este es el mapa, ¿ves? Aquí está el mapa de Egipto, que es la constitución de Egipto faraónico, el Imperio Antiguo. Y los recursos con los que se valió el Imperio Antiguo crecer, para crecer y ser una potencia mundial de la Edad de Bronce. Aquí está. Acá está, ¿ves? Acá está toda la historia, ¿no? Es interesante, sobre todo cuando tiene sus registros ahí de historia, históricos, ¿no? Ahí puedes ver capital durante la primera y segunda dinastía. Ya hemos hablado aquí también de Real Biopolítica, puedes encontrarlo en nuestra página de Facebook. Hemos hablado del rey Escorpión, que es la dinastía cero. Y aquí empieza desde la dinastía primero y segundo, ¿no? Año 3100 antes de Cristo. Ahí está, en Tinis. Y abajo de Tinis está Abidos. Por eso son los lugares más antiguos, porque justamente allí empezó la dinastía primera, en Tinis y Abidos, en esa zona, ¿no? Ahí está Nagada también, ahí, en ese codo que ves ahí está Nagada, está Tebas, Coptos, ¿no? Nagada es otra ciudad muy importante. Y es un yacimiento prehistórico también, Nakada, un yacimiento prehistórico. Y ahí es donde aparece el primer rey de Egipto, en Nakada.
Claro que no es el primer rey de todo Egipto, sino es el primer rey en la tierra de Egipto. Gobernó esta ciudad de Nankada ahí en Egipto. Es el primer lugar, eh, es el lugar donde han encontrado el palacio real más antiguo de Egipto. Pero todavía no había sido unificado Egipto y ya había un rey. Ahí. Justamente en el año 3600 antes de Cristo ya había un palacio real ahí. Pero no había un imperio unificado como lo que estás viendo acá. No, no había eso. Y así que cuando tú ves los X-Men, Apocalipsis, justamente empieza con el año 3600 en Egipto. Qué coincidencia, ¿no? Justamente en ese año han datado un palacio real del año 3600 ahí, en Nakada. Pero si te hablara de todo, pues nos quedaríamos hasta nos quedaríamos bastante tiempo. Así que lo hablaré de a pocos, ¿no? De a pocos. Bueno, acá puedes ver estos mapas, te van a gustar, tienen bastantes detalles, ¿no? Podemos ver cómo funciona el sistema orográfico aquí en Egipto, ¿no? Una cadena montañosa de 1400, 1700, 1400 metros, 2187 metros, 1500 metros, 1900 metros, ¿no? Una cadena montañosa por todo Egipto, de sur a norte, forma paralela a las riberas del Mar Rojo, ¿no? Ahí está. Esta cadena montañosa protege el Valle de Egipto, ¿no? Y al costado, al otro lado, hay unos macizos, unas mesetas altas también, ¿no? Unas mesetas de arena que también son elevadas y también protegen al valle. Acá, ¿ves? Aquí también. También hemos visto acá, ¿no? Que en forma de S. Forma de S, que es la misma forma que de río, ¿no? En forma de S aparece ahí. ¿Ves? Y acá aparece el desierto, ¿no? Aquí está. Mira la planicie que hay acá, ¿no? Al, al oeste del valle, ¿no? Al fondo hay una meseta de 1000 metros nada más, ¿no? Y un pequeño promontorio de 500 metros. Y compararlo con la, con la cadena montañosa, ¿no? La cordillera del Mar Rojo que tiene Egipto, ¿no? Es una zona bastante plana, ¿no? Pero es desierto. Ujú, aquí está. O sea, este desierto es una barrera natural. Además, al otro lado no hay nada no hay ningún pueblo grande, extenso para que lo conquisten, ¿no? Para ser conquistado, ¿no? No hay gente, no hay nada de gente al oeste, ¿no? No hay nada de gente, ¿no? Mínimo una caravana que irá por ahí a comerciar, pues, ¿no? Que no será tan significativo militarmente, ¿no? Entonces, aquí puedes ver cómo funciona la orografía de Egipto. ¿Ves? Así que te dejo con esto. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. ¿Ves? Acá está. Ah, sí, sí, me olvidaba. Acá puedes ver las fechas. Acá está. Las fechas. Acá hay una fecha. Este es un libro, ¿no? Los dictados en la Biblia de Vigorous. Ah, acá está. Acá está. Más o menos, ¿cuánto es la fecha? Eh, La dinastía 6 es del 2300, ¿no? O sea, es antes de Abraham, la dinastía 6. La dinastía 6 termina en el año 2118, o sea, en el nacimiento de Isaac. Cuando nace Isaac, ya está acabándose la dinastía número 6 de Egipto. Y Abraham fue con el faraón también, tuvo contacto con el faraón, ¿no? Ahí aparece. Cuando nace Isaac, ya se está terminando esa dinastía, la dinastía número 6, la sexta. Aquí está, ¿no? Acá está, acá también tienes más, ya acá está, los israelitas bajo el yugo de Madián, ¿no? Acá está Gedeón, ¿no? 2000 y tanto, 1960, acá está Débora y Boraj, 1263, 1323, ¿no? Está Débora y Boraj, ¿no? Acá está, acá están, ¿no? Justamente durante la época de los Rámsidas y la época también de los, faraones de la dinastía 18 del disco solar de Akenatón. Acá aparece la esclavitud de los israelitas la, y la historia de Débora y la profetisa Débora y de Boraj, ¿no? Aquí aparece, ¿ves? Bueno, aquí lo puedes ver, ¿no? Aquí está. Bueno, te dejo con esto, ¿no? Acá está. Así que entra acá a nuestras redes, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.